Quiero tomarme un tiempo para compartir contigo muchas cosas que el Espíritu Santo ha venido mostrándome en sueños, en visiones, dándome palabras reveladas en mis tiempos de intimidad, en mis tiempos de oración, por hace ya bastante tiempo. Quiero hablarte y librar toda responsabilidad. Yo siempre digo que cuando Dios te revela una cosa, es para dos cosas. La primera es para que oremos, para prepararnos. La segunda es para que hablemos. En ocasiones no vas a tener que hablar, pero cuando el Espíritu te está demandando, tenemos que librar toda responsabilidad. Y eso es precisamente lo que yo quiero hacer hoy en este podcast. Quiero venir con todo temor, temblor en el Señor y compartir lo que el Espíritu me ha estado dando en este tiempo para la iglesia. Y es que el Espíritu Santo me ha venido mostrando varias cosas. Y yo no sé si tú has discernido los tiempos, pero estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y el que conoce las Escrituras, el que conoce la palabra de Dios, la escudriña, sabe que estamos en los últimos tiempos. Para comenzar, quiero invitarte a leer el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo donde Jesús comienza a hablarle a los discípulos sobre las señales del fin de los últimos tiempos. En mis tiempos de oración comencé a recibir unas visitaciones del Espíritu Santo muy bonitas, muy preciosas. Yo digo que el año 2023 fue un año de mucho avance espiritual para mí. Fue un año de un despertar que yo no te puedo explicar. Y yo sé que ese despertar que yo experimenté en el 2023, muchos, aunque un remanente pequeño, lo experimentaron de igual forma. Porque el Espíritu Santo nos viene preparando, el Espíritu Santo nos viene dando el discernimiento para nosotros poder estar listos para lo que viene. Y entre esas cosas, el Espíritu Santo comenzó a hablarme en mis tiempos de intimidad y comenzó a decirme estas tres palabras: alertas, firmes y vigilantes. Y en un momento dado, obviamente, me está dando la palabra a mí. Yo dije, bueno, pues entonces el Espíritu Santo, le compartía yo a mi esposo, nos quiere de esa manera, quizás algo va a acontecer y Él nos está llamando a estar así. Pero ya luego, mientras Él me fue mostrando en sueños otras cosas, pude entender que esta palabra es para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría duerme. La iglesia de hoy está en un sueño espiritual, en un letargo. ¿Y qué es el sueño espiritual? ¿Qué es el adormecimiento espiritual? Es una persona que ignora, que está bajo ignorancia. El que está dormido espiritualmente no tiene discernimiento, no sabe discernir los tiempos, no sabe discernir los espíritus y es permisivo con el pecado. De la misma manera, el Señor me hablaba y me decía que la iglesia, aparte de estar en un sueño espiritual, la gran mayoría tienen tibieza espiritual. Y un tibio, obviamente, no es ni frío ni es caliente. Pero dándote un poquito más de contexto, un tibio es una persona que, aunque conoce a Dios o cree en Dios, por así decirlo, no depende de Dios. Es una persona que prefiere hacer las cosas en su fuerza. Es una persona que vive más en la carne y no en el espíritu. Eso es un tibio espiritual. Es una persona que quizás tiene una apariencia de espiritual, pero la realidad es que también vive pecando. Y eso es tibieza. Y así está la iglesia del Señor en este tiempo. Muchos están así y viene un sacudir muy fuerte. Vienen juicios. Y yo me hago responsable de lo que yo estoy hablando. Pero con este audio, en este podcast, yo libro toda responsabilidad. La palabra dice que nosotros tenemos que discernir los espíritus. Yo te invito a discernir el mío. Quizás tú eres una persona que estás teniendo sueños en este tiempo y no te has atrevido a hablar, porque es que Dios está tratando con muchos y los que están en este despertar, como yo te digo, están en el espíritu, están discerniendo los tiempos. Tú y yo tenemos que pedir discernimiento, no solamente para discernir los espíritus, sino también para ser discernidos en los tiempos. Se vienen tiempos difíciles. Y una de las cosas que me entristece es que muchos ministros no lo están hablando, no están preparando al pueblo, no lo están llamando al arrepentimiento. Y comienza Dios a traer juicios al mundo utilizando la naturaleza. Una de las cosas que el Señor me mostró en sueños eran unas lluvias como nunca antes.
Eran unas lluvias muy fuertes. Y estas lluvias van a causar inundaciones, van a causar muchos estragos, aún en lugares donde quizás nunca había sucedido. Nada de inundaciones, nada de esto. El Señor me mostraba que venían esas lluvias. Y el Señor comienza a traer juicios. Y esto no lo está hablando la gente. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy, al estar tibia, es una iglesia que está enfocada en lo material, está enfocada en la bendición, está enfocada en los panes y en los peces, mas no en lo espiritual. Pero el que está enfocado en lo espiritual, el que le está dando la prioridad al espíritu, las cosas del espíritu y no a las de la carne, saben que lo que yo estoy hablando es revelación de parte de Dios. Vienen juicios para el mundo. Y tú y yo no tenemos por qué temer, porque Dios guarda de nosotros, pero eso no nos va a hacer exentos de lo que nos va a rodear. Comienza el juicio por la casa de Dios y el Señor me revelaba cómo comienza a sacar cosas ocultas a la luz. Y cómo por causa de esto, muchos, los que no están firmes en la roca, los que tienen su mirada puesta en el hombre, mas no en Dios. Los que no están enfocados en lo espiritual. Los que están desenfocados, muchos se alejan y desistirán de su fe. Miraba al Señor y me decía, más como en los días de Noé. Lucas 17:26. Como sucedió en tiempos de Noé, sucederá también en los días en que venga el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca, cuando llegó el diluvio y todos murieron. Este pasaje, aunque te lo estoy leyendo de Lucas, también está en el capítulo de Mateo 24 que te estoy invitando a leer. Muchas cosas han de acontecer y viene bendición para los que estamos firmes, pero no solamente será bendición material, viene un despertar en el espíritu. Se levanta una generación que llamará las cosas como son. Sí, sí, no, no, será su hablar. A lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Una generación radical. Hay muchos que están en el secreto. Dios los está preparando. Solamente podrá resistir en este tiempo el que esté firme en la fe. El Señor nos llama al arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está buscando corazones humillados, arrepentidos realmente. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia que no son iglesia. Y cuando venga el sacudir, solo permanecerán los que son corazones humillados, arrepentidos. Y aunque muchas cosas han de acontecer porque escritas están, lo cierto es que cuando nosotros permanecemos en humillación, cuando nosotros permanecemos con esa actitud en el corazón, vamos a poder resistir. El Señor nos prepara, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor quiere que no tengamos temor, pero quiere que estemos apercibidos en este tiempo, que nada nos tome de sorpresa. Busca el rostro de Dios, párate firme en la fe. Nada es más importante que la presencia de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nunca pongas lo material por encima de lo espiritual. Cuando buscamos a Dios primero, cuando ese es nuestro enfoque, cuando nos deleitamos en su presencia, Dios sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Las puertas se abren solas, caminamos bajo cielos abiertos. Esta palabra de hoy yo sé que no va a ser del agrado de muchos, porque prefieren escuchar palabra de motivación, prefieren escuchar palabra de bendición material, prosperidad. Y sí, Dios prospera, pero cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, cuando estamos enfocados verdaderamente en lo espiritual, porque Él quiere que seamos prósperos en todas las cosas y en salud, así como prospera nuestra alma. Eso es palabra de Dios, pero no podemos venir por los panes y los peces. La mano de Dios nos sustentará. La mano de Dios nos sostendrá. Testificaremos de las grandezas de Dios, los fieles, los íntegros, los obedientes. No tenemos que tener temor, pero tenemos que estar preparados espiritualmente primeramente, y ya todo lo demás, Dios tiene el control. Dios nos da la sabiduría y la prudencia para nosotros saber cómo movernos, cómo manejarnos, qué decisiones tomar en este tiempo. Una de las cosas que también te comparto es que muchísimo antes de que sucediera lo que está pasando con Israel, que es el reloj profético, mucho antes ya Dios me venía demandando orar por Israel. Llevamos mucho tiempo aquí en mi casa intercediendo por Israel. Comencé a compartirle a varias amistades. Mira,
el Señor me está llamando a esto. Y muchas de ellas se comunicaron, me escribieron cuando se levantó la guerra ahora mismo con Palestina. Dios ya nos tenía orando. Pidamos discernimiento, tenemos que discernir los tiempos. Los tiempos son malos. Esto es Biblia. Yo no te estoy profetizando desastre ni nada de eso. Yo solamente cumplo y libro mi responsabilidad como mujer de Dios en compartirte lo que Él me ha dado, porque entiendo que no solamente es para mí. Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dios quiere una iglesia que se prepare. Dios quiere una iglesia firme. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te hable es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.